Hola, bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares. Los invito a este espacio de media hora con la información cultural más importante de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Nosotros vamos a iniciar de inmediato con un avance de todos los temas que hemos preparado para ustedes en el programa de este martes. Vamos a verlos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Guatemala, se espera que más de 2 millones de personas visiten esta Semana Santa el centro histórico de este país. En Jujuy, al norte de Argentina, se realizó la segunda edición del Festival de la Humita. Además, tendremos como invitados a los documentalistas Adriana Cardoso y Álvaro Barrantes, quienes nos hablarán de la serie documental Después de la Guerra en sus capítulos El Congo y Vietnam. Esto y mucho más hoy en Somos. Parte de los temas que estarán en nuestro programa cultural de Telesur, ya saben que estarán en nuestros estudios Adriana Cardoso y Álvaro Barragas para contarnos sobre este seriado documental Después de la Guerra. Han sido 8 capítulos. Usted puede interactuar con nosotros, escríbanos a nuestras redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y también a mi cuenta @RosaTelesur. Esto y mucho más al regreso. Ya regresamos con más de Somos. Iniciamos en Guatemala, donde se espera que más de 2 millones de personas visiten esta Semana Santa el centro histórico de este país. Esto es una celebración católica. Entre el 14 y el 21 de abril se realizarán varias actividades culturales, dentro de las que destacan 31 cortejos. Y al igual que cada año, se convocó a los lugareños a sumarse a la elaboración de la alfombra más grande del mundo. Este año aspira a superar el récord ya alcanzado de los 2 kilómetros de largo. Hay que destacar la importancia de esta área, y es que en ella se ubican el Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral de la Ciudad, el edificio y arco de correos, el Museo del Ferrocarril y el Teatro Nacional, entre otros muchos edificios históricos y emblemáticos. Además, recuerden, en el año de 1998 fue declarado Patrimonio Cultural en esta nación, en Guatemala. Nos vamos ahora hasta Venezuela. El cuadro venezolano arriba este 9 de abril a su 6º aniversario como Patrimonio Cultural de esta nación. La declaración, realizada en el año 2013, tomó en cuenta la presencia de este instrumento musical en numerosas manifestaciones culturales de Venezuela. Recuerden, el cuatro es un ícono de la venezolaneidad y está presente en la sonoridad autóctona de este país. Este sonoro cuerpo de madera es la base rítmica y melódica de los géneros que identifican y acompañan tradiciones, festividades, parrandas y otras expresiones tradicionales de Venezuela. El cuatro es un instrumento musical que reúne mayor número de diseños, manuales, métodos y guías para su enseñanza. Y además de ser interpretado por destacados cultores y ejecutantes, es también construido por valiosos luthieres en el país. Y continuamos en República Dominicana, y es que desde el 26 hasta el 5 de mayo se efectuará la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en esta ciudad colonial. Para aprovechar todos los atractivos ofrecidos por la ciudad colonial, que es patrimonio histórico y cultural del Nuevo Mundo, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo se podrá disfrutar desde los espacios del eje La Calle Las Damas, pasando por la Fortaleza de Santo Domingo hasta la Plaza España, con la presencia de más de 180 módulos de exhibición. Una importante cantidad de editoriales y librerías presentarán su producción bajo el lema La lectura es conocimiento. En esta edición se rendirá homenaje al destacado escritor, poeta, narrador, educador y abogado dominicano Virgilio Díaz. Y el país invitado de honor a esta exposición del libro será Puerto Rico. Nos vamos ahora hasta Bolivia. Allí el escritor Marco Álvarez Vergara rinde tributo a Beatriz Allende con la presentación del libro Tati Allende, una revolución olvidada. Con esta obra, los amantes de la literatura podrán disfrutar de la vida y obra de la internacionalista chilena Beatriz Allende, hija del gran revolucionario Salvador Allende. La pieza literaria rinde homenaje y tributo a ella y otras mujeres que participaron en diferentes momentos de cambio en su país y también en otras naciones de Latinoamérica. El autor busca rescatar la memoria de Beatriz Allende bajo el reflejo de su lucha hacia los pueblos. Según nos narra Vergara, ella lo sacrificó todo en los momentos más felices de la Unidad Popular y también en los más sangrientos del golpe de Estado de 1973 en Chile. La presentación del libro fue hecha en La Paz, en la Casa Grande del Pueblo, gracias a los esfuerzos del movimiento guevarista Cochabamba y la editorial Inti Edit.
Y en la ciudad construida por los antiguos mayas, en el corazón de la jungla de la península de Yucatán, fue descubierta una cueva con cuentos de antiguas reliquias. Este hallazgo es considerado un tesoro científico. Vamos a verlo. En las ruinas mayas de Chichén Itzá, en el sureste de México, se encontró un tesoro científico, las llamadas extrañas de los dioses, una verdadera historia de su desaparición hace siglos. Arqueólogos encontraron reliquias antiguas que no solo es un tesoro, sino que también tiene un valor científico. El descubrimiento subterráneo de 460 de profundidad aún se desconoce lo grande que es en realidad. Muchas reliquias dentro de una cueva se encontraron a 24 metros debajo de la tierra. Una ciudad construida por los antiguos mayas en el corazón de la jungla de la península de Yucatán y luego misteriosamente abandonada en la jungla hace 600 años. Hemos encontrado 7 ofrendas, todas ellas en muy buen estado de conservación. Parece que fueron depositadas por los antiguos mayas ayer. El templo de Kukulcán atrae a millones de visitantes cada año. La cueva Balancu fue descubierta el año pasado en la antigua ciudad, revelando un tesoro de antiguos artefactos mayas, en un proyecto dirigido por el arqueólogo Guillermo de Anda. Esta cueva Balancu nos ayudará a reescribir la historia de esta ciudad. Aunque la antigua ciudad de Chichén Itzá fue abandonada por los antiguos mayas, dejaron evidencia de una cultura altamente avanzada con conocimientos de astronomía, economía y agricultura. Y mientras que las ruinas de las ciudades antiguas pueden ser abandonadas. Yo soy orgulloso de ser maya, entonces por eso yo estoy queriendo que siga esto, ¿no? Y de esa forma lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros lo aprendimos de la abuelita. Y así, mi abuelita lo aprendió de su otra abuelita, de su abuelita y su tatarabuelita. Por eso es una tradición de años. La cultura maya de hoy en día está más viva en la península de Yucatán. Vamos a una breve pausa, no se aparten. Ya regresamos con más información cultural en Somos. Ya regresamos con más información cultural. Como les decimos, en nuestras cuentas @RosaTelesur y Somos Telesur constantemente nos hacen llegar sus comentarios. Vamos a leerlos de inmediato. Nos escribe el compañero Alfredo Fuentes desde Cuba. Él dice desde su cuenta en Twitter, Leviatán Cubano. El Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, luego de más de una década de trabajo, ha conseguido establecerse como plataforma de intercambio para artistas, críticos, curadores y público. En Camagüey, Cuba, del 22 al 29 de abril del 2019, FIBA Cuba 20, arte interactivo, proyecciones, talleres de creación. Gracias por enviarnos esta información desde Cuba. Ahora vamos a leer otro compañero, su nombre es Juan. Vamos a ver. Nos escribe @RosaTelesur, Juan Rafael, dice, saludos desde Cuba, es un excelente programa, nos ayuda a entender la cultura y su belleza en la diversidad, nos muestra que esa es una vía para la integración de los pueblos latinoamericanos, gracias, y envían ahí una foto. Bueno, unos mariachis cubanos, ahí lo ven en la foto desde Cuba también. Vamos a irnos a otras informaciones ahora, para contarles que la humita, una comida típica en el norte de Argentina. Esto es en la provincia de Jujuy y esta semana inició un festival dedicado a este alimento y a la tonada de Pascua. Nuestra compañera Sabrina Rock nos cuenta de qué se trata todo esto. Vamos a verlo. En la localidad de Reyes, a pedido de los emprendedores del lugar y de los propios vecinos, se organizó este festival donde familias enteras disfrutaron de las comidas típicas de la zona. Bueno, la humita es una preparación personal. Yo lo hago con el choclo molido, rallado, digamos, ¿no? Con cebollita, morrón rehogado, con un poquito de manteca de cerdo y un toquecito de aceite. Después una pizca de sal y una pizca de azúcar. Además, se presentaron distintos artistas. Una de las protagonistas del escenario fue la copla. A través de este género musical, la gente del norte expresa sus sentimientos, sus emociones, incluso hasta declaraciones de amor, pero también tiene un significado religioso. Que es una época que ya tenemos que pensar que el carnaval ya se fue,
que estamos ahora entrando al tema del invierno, que decía va cambiando todo, va cambiando el paisaje y también cambian las tonadas de Pascua. Y la humita, porque, bueno, según la religión católica, nosotros ya no comemos carne, hacemos ayuno y todo eso, ¿no? José Lozano fue a disfrutar del evento con toda su familia. Bien, un festival de la copla. Jujuy es muy rico en tonadas, tiene muchas tonadas y por supuesto que la tonada de Pascua es muy especial porque se la canta en todos los valles, en todos lugares. Además de los propios habitantes de Jujuy, también participaron turistas. Estamos parando en hotel en las termas de Reyes y nos recomendaron el festival. Lo estamos pasando realmente bien. Y me enteré por la televisión y bueno, soy fanática de la humita, así que no podía no venir. Porque el choclo es muy nuestro. El choclo norteño no tiene comparación. La humita, comida especial. Los organizadores del evento lo calificaron como un éxito y aseguraron que el próximo año volverán a repetirlo. Sabrina Roth, Telesur, desde la provincia de Jujuy, Argentina. Gracias a nuestra compañera Sabrina Roth desde el Jujuy por hacernos llegar esta nota sobre esta tradición típica. Nosotros al regreso, bueno, y ya están en nuestros estudios de Telesur los documentalistas españoles de Musungo TV, parte del equipo que ha preparado este documental en coproducción con Telesur. Después de la guerra, 8 episodios, nosotros vamos a estar hablando al regreso todos los detalles con Álvaro y Adriana. No se aparten. Bueno, bienvenidos a Somos. Ya regresamos, nos acompañan Adriana Cardoso y Álvaro Barrantes, documentalistas que han realizado la serie Después de la Guerra, una serie documental de Telesur coproducida por Musungo TV, que se traslada a diferentes países que han enfrentado y padecido la intervención de Estados Unidos. Ellos conversan con quienes fueron testigos de aquellos días de guerra y revisan las heridas que quedan abiertas después de las agresiones sobre estos pueblos. Heridas que no cierran. Hasta la fecha ya han sido estrenados los 8 episodios y a través de ellos hemos viajado a Afganistán, el Congo, Cuba, Irak, México, Palestina, Panamá y Vietnam. Vietnam, experiencia donde participó Adriana Cardoso, y el Congo, donde participó nuestro compañero Álvaro. Adriana, en este capítulo que presenta sobre la guerra en Vietnam, narrado desde la historia de sus protagonistas, entrevistas a un exmarín, también entrevistas a una persona de Vietnam que fue víctima de estos sucesos. Hoy, a tantos años después, ellos aún continúan con secuelas de aquellos hechos ocurridos, lo recuerdan, son momentos que no se olvidan en la población. Cuéntanos tu experiencia en situ, estar en ese lugar en Vietnam, donde toda esa gente sufrió hace tantos años lo que es una guerra y las consecuencias que quedan en ellos hoy por hoy. Pues sí, aunque la guerra acabó ya hace 40 años, todavía hay muchas consecuencias que son evidentes en Vietnam. Por ejemplo, uno de nuestros 2 protagonistas, como comentabas, es un excombatiente del Vietcong que estuvo afectado por... Bueno, su principal consecuencia que él ha sufrido es estar afectado por las dioxinas del agente naranja, que es un herbicida que echaron para defoliar todos los bosques, evitar que las guerrillas se escondiesen en esos bosques. Entonces, él está afectado y a raíz de él estar afectado por estas dioxinas ha tenido hijos con enfermedades, incluso nietos, es decir, terceras y cuartas generaciones que nacen con malformaciones, con cánceres, con linfomas. Entonces es una consecuencia muy tangible que, a pesar de haber pasado 40 años, puedes ver cómo la población está todavía sufriendo estas consecuencias. Creo que ha sido más de 500.000 niños que han nacido con esta afección y que ahora hay más de 3 millones de personas todavía en el país afectadas por ello. Entonces es una consecuencia muy directa que todavía vive. Que ha afectado 4 generaciones después, incluso después de esa guerra. Las heridas quedan abiertas. Álvaro, África no es la excepción tampoco. El continente africano también fue víctima de las políticas de intervención de Estados Unidos. Específicamente, ustedes visitan el lugar donde fue asesinado el primer ministro de ese país en el año de 1961, hoy un héroe nacional, Patrice Lumumba. ¿Cómo fue tu percepción estando en este sitio y en estos momentos históricos en el Congo? Pues es una situación, digamos, complicada, porque, como tú dices, Patrice Emery Lumumba fue un héroe nacional, pero es una figura incómoda para muchos, digamos, grandes mandatarios ahora del Congo y para muchos países occidentales. No quieren recordar una figura que liberó a un país que a él lo que le condenó fue su famoso discurso de el Congo para los congoleses. En el momento que los recursos naturales del Congo, los congoleses dijeron son nuestros y van a ser nuestros,
A los países occidentales dijeron, hasta aquí, o sea, los recursos naturales son nuestros, no son vuestros. Y eso fue lo que le condenó, lógicamente, al Congo. Y claro, eso fue en 1961. Estamos en el 2019 y siguen pagando las consecuencias. Puede ser el país de los más ricos del mundo, tiene petróleo, tiene coltán, tiene cobalto, que son los minerales que están moviendo la actualidad, desde los nuevos coches eléctricos, telefonía, ordenadores, necesitan esos minerales. Sin embargo, los propios mineros que se meten, que se juegan su vida, no saben realmente ni para qué sirven esos minerales. Claro. Sin embargo, pues sigue siendo un país que es el nuevo neocolonialismo. Expoliación es la historia en estos países, expoliación de sus recursos, distintas formas y mecanismos de intervención en el Congo, en Vietnam, pero siempre es la política intervencionista de Estados Unidos hasta conseguir sus aspiraciones. Hoy por hoy, ¿cómo encuentran ustedes, años después de esta situación de conflicto, de esta situación de guerra, estos países? Lo digo porque hay muchas personas que quizá en algunos casos, en Latinoamérica, en la actualidad, dicen, oye, nuestro país está enfrentando tal problema, deseamos una intervención, caso Venezuela. Muchas personas, tal vez al estar incómodos con cierto gobierno, prefieren o llegan a decir incluso que desean una intervención extranjera, una intervención de Estados Unidos, con la esperanza de que su situación mejore. Ustedes que han vivido estas historias desde el propio lugar de los hechos, con sus víctimas, los protagonistas, ¿qué pueden decir al público? Bueno, está claro que cada país es diferente, cada caso es una intervención distinta, pero sí que lo que vemos es que años después de que ocurran las guerras todavía no se han solucionado, la intervención no ha solucionado la situación en la que se enfrentaban estas personas. Entonces, es cierto que son distintos países, cada uno hay que analizarlo en su perspectiva y en su contexto, pero no parece que la intervención estadounidense haya traído lo que prometía. Es decir, en todos encontramos pues, consecuencias años después, ya sean físicas, geográficas, pues de todo tipo, y también pues eso, en todas las personas, sobre todo los civiles, que son la población afectada por estas intervenciones. No sufren tanto los gobiernos o los países, sino sobre todo la población civil. Álvaro, ahora para volver a la experiencia en el Congo, cuéntanos cuál fue la experiencia que más te impactó en tu trabajo como realizador en este país. Sobre todo el tema de las minas artesanales, que se aprovechan de gente que no tiene estudios, que no tiene cultura, que realmente no sabe para qué sirve ese material y se meten en unos agujeros en la tierra sin seguridad alguna, por una miseria realmente, porque luego lo que les pagan, teniendo en cuenta que tienen los minerales que mueven al mundo, es nada. Entonces es una situación bastante agridulce, porque ves que podría ser el país más rico del mundo y sin embargo el 99% de la población, no te puedo decir que viva en la miseria, pero sí en una pobreza bastante dura. Extrema. Y a pesar de estos casos, que son difíciles, son duros de contar, las experiencias, dramas, las secuelas que deja la guerra, también hay historias de supervivencia, historias de personas que siguen con empuje, de resistencia. ¿Cuáles fueron esas experiencias que quizá más le llaman la atención y que ustedes se quedan que se llevan con ustedes tras este abordaje a estos documentales en distintos países? Sí, para nosotros, por ejemplo, en Vietnam, en el caso particular, sí que es cierto que Hung, que es el excombatiente del Vietcong, tiene una vida muy difícil porque su mujer falleció, él cuida solo de sus 2 hijas afectadas, pero ves también cómo la comunidad se organiza para ayudarle, los vecinos le ayudan, hay asociaciones de víctimas que dan apoyo, que cuidan a esas niñas. Entonces es toda una historia de cómo al final el pueblo de la Unión resurge de las consecuencias de esta guerra. Ya nosotros debemos despedirnos, cerrar este programa, pero quisiera ya para finalizar unas palabras finales, tal vez dirigidas hacia el público en Venezuela. Hemos observado cómo el gobierno de los Estados Unidos ha dicho de distintas vocerías y en reiteradas ocasiones que todas las cartas están puestas sobre la mesa. Tras ustedes abordar distintos países, distintos mecanismos de intervención en 8 casos, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre la actualidad venezolana? Bueno, sí, hablo yo, Adri. Yo creo sobre todo ya no solo con después de la guerra, que lo hemos podido vivir, en Musungu llevamos más de 10 años recorriendo el mundo, hemos visto muchas intervenciones y la gente realmente que dice quiero una intervención militar en mi país, yo creo sinceramente que no ha visto lo que es una intervención militar en un país que puede llevar 40, 50, 60 años pagando las consecuencias. Y sobre todo, ¿quién lo hace? La población civil.
Claro, son las víctimas principales de este tipo de intervenciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en nuestro programa Somos de Telesur. La invitación a nuestro público es, si no observó después de la guerra, que transmitimos todos estos domingos, es que también se encuentran en nuestros canales de YouTube, en www.telesurtv.net, y también vamos a estar reponiendo y será informada la reposición de este trabajo seriado documental realizado por el equipo de Musungo TV en coproducción con Telesur. Usted también puede escribirnos a nuestras cuentas Somos Telesur en Twitter, en Instagram, seguirnos en nuestro canal de YouTube y escribirnos a @rosatelesur. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Creo que pudimos...